Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Gracia. Soy responsable de proyectos en el Departamento de Sistemas, en el área de sistemas de EFOR. Está conmigo Naum Sancho, que es técnico también, compañero mío en el Departamento de Sistemas, es especialista en soluciones cloud. Hola, buenos días. Yes. Hemos venido a hablaros hoy de cómo Azure, cómo los sistemas cloud, concretamente Azure, nos pueden ayudar a protegernos contra los problemas que podemos tener por fallos de seguridad, amenazas, etc. ¿Vale? Os comento un poquito cómo vamos a estructurar esta charla, este webinar. Primero, os queríamos hacer una pequeña presentación de qué hacemos dentro del Departamento de Sistemas para aquellos que no nos conozcáis. Después os contaríamos un poquito qué es Azure, qué nos aporta en parte de seguridad, qué sistemas tiene, ¿vale? ¿Qué amenazas nos podemos encontrar? Un pequeño resumen para que os hagáis alguna idea de qué amenazas podemos encontrarnos en el día a día de las TIC. ¿Qué soluciones nos aporta este cloud? Ya un poco más en harina, ¿qué nos aporta esta nube para poder solventar todas estas amenazas? Y por último, pues dejaríamos un poquito de tiempo, por si tenéis alguna duda, pues intentaremos responderlas al final de la charla, ¿vale? Si nos las podéis ir contando mediante el chat o las iremos recogiendo y al final de la charla las intentaremos responder, ¿vale? Antes de todo esto, para poder saber un poquillo el nivel de conocimiento que tenéis con este tipo de soluciones, nos gustaría lanzaros una pequeña encuesta, es muy rápida, solamente son 2 preguntitas, ¿vale? Para poder saber un poco pues, si tenéis conocimiento de Azure, si tenéis algún conocimiento en soluciones en nube, también por intentar adaptar un poquito la charla a vuestros conocimientos, ¿vale? Si no os importa responderlas, un momentito. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, pues perfecto. Vamos a comenzar, si os parece. Primero me vais a permitir, para aquellos que no nos conocéis, que no habéis tenido alguna experiencia con nosotros, nos gustaría presentaros un poquito qué es lo que hacemos dentro del Departamento de Sistemas, ¿vale? Que tenemos. Pero esta es nuestra idea de cómo podríamos llevar una empresa hacia una transformación digital, ¿vale? En principio partimos de diferentes capas, de diferentes niveles para poder llevar a esta empresa a esa transformación. Comenzaríamos con una capa, una parte de negocio, de cómo orientar nuestro negocio, cómo orientar nuestra empresa a adoptar una serie de soluciones basadas en las TIC. ¿Vale? Esa orientación nos lleva a planificar o a estructurar una estrategia para poder alcanzar esa transformación. Esa estrategia se tiene que dividir en una serie de procesos que nos van a llevar, ayudados de esa tecnología, a conseguir nuestro objetivo, que es mejorar nuestra estrategia general, ¿vale? Entonces, dentro de todo esto, lo que está la parte central de todo este planteamiento está el cliente, la persona. Vale, perdón un segundito. Vale.
Dentro de todo esto, como os comentaba, perdón, está la persona, está el cliente, es la persona la que tiene que adaptar, la que tiene que ser la partícipe de este movimiento, de esta transformación digital. ¿Qué servicios podemos aportar desde el Departamento de Sistemas? Pues bueno, podemos dividirlo en esta serie de quesitos, ¿vale? Dentro de ellos, el primero sería un IT Governance, sería cómo os podemos ayudar a alinear vuestra estrategia de negocio con las nuevas tecnologías. Cómo podemos hacer, pues, por ejemplo, un plan director para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías, cómo podríamos hacer avanzar esa empresa, ¿vale? Un IT Advisory, ¿cómo podemos hacer? Pues, por ejemplo, en este caso sería una prueba de concepto, saber si un proyecto es viable, tanto técnica como económicamente, para poder adaptarlo a futuro. Podemos hacer, pues, por ejemplo, nos viene a cuento poder hacer un piloto dentro de la nube para poder estudiar una viabilidad técnica de cualquier proyecto que podáis tener. IT Compliance sería un apartado en el que nos ayudaría a cumplir con unas obligaciones legales, con unas normativas que nos marca tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que debemos cumplir, pues, por ejemplo, una LOPD, un esquema nacional de seguridad en la administración pública. Dentro de IT Security, pues podríamos meter cómo podemos adaptar nuestra información, cómo podemos securizar nuestra información. Ya a nivel de seguimiento de documentos, hablaremos un poquito más adelante de ello, o directamente de un sistema de protección IDS, un firewall, para poder securizar nuestras conexiones. IT Learn, unas formaciones, al final poder utilizar una herramienta, poder utilizar una tecnología, no nos sirve de nada poder implantar una tecnología dentro de una empresa o orientar esa empresa hacia esa tecnología si no sabemos utilizarla. Pues ahí podemos también echaros una mano a la hora de enseñar cómo poder utilizar las nuevas tecnologías. Y dentro del último quesito pues, tendríamos nuestros servicios, que serían los servicios tradicionales, por así decirlo, dentro de un departamento de sistemas. Estaría el centro de atención de usuarios, implantación de nueva tecnología, todo lo que serían los servicios puros y duros que podemos aportar, ¿vale? Metiéndonos ya un poquito más en harina, con el webinar, vamos a ver un poquillo, me gustaría, muchos de vosotros no habéis comentado que no teníais conocimiento de Azure, sí que teníais conocimiento de soluciones cloud, pero algunos de vosotros habéis dicho que Azure no conocíais, así que si me permitís os hago una pequeña introducción muy rápida, ¿vale? De qué nos aporta Azure. Azure es una plataforma, es un cloud público que nos permite montar diferentes servicios, ¿vale? Uno de ellos, el que todos podemos tener en mente en esa transformación digital, son máquinas virtuales. Al final, creo que la mayoría de nosotros tendremos máquinas virtuales dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra industria. Y lo que pensamos, cuando pensamos en una nube pública, lo que pensamos es cojo esta máquina virtual y me la llevo allí, ¿vale? Esto sería lo que conocemos como infraestructura como servicio, IaaS, ¿vale? Es una pequeña parte dentro de lo que nos permite Microsoft Azure. Otra parte sería unos servicios en cloud, una plataforma como servicio. Aquí podríamos orientar, por ejemplo, una SQL como servicio, ¿vale? Un servicio de base de datos. A mí me da igual en cuántos servidores esté montada esa base de datos. Me abstraigo un poco de la disponibilidad, de la administración de ese servidor. Yo lo que necesito es un servicio. Quiero tener una base de datos, quiero tener una conexión y no me quiero preocupar por nada más. Por ejemplo, sería lo equivalente a un Office 365. Yo quiero tener mi servicio de correo, quiero tener mis calendarios compartidos con toda mi organización, pero yo no quiero administrar mi servidor Exchange. Pues esta sería la parte de plataforma como servicio, ¿vale? Luego también tenemos otra parte de software como servicio y ahí incluiríamos ya, pues por ejemplo, aplicaciones web, aplicaciones móviles, serían servicios orientados a
cojo mi aplicación, la despliego dentro de un pool de disco y automáticamente está funcionando y está en marcha, ¿vale? Sería otra de las partes. Cuando pensamos en nube, como os comentaba, lo más cómodo es pensar en máquina virtual, pero la verdadera potencia de esta nube, de las nubes públicas en general, yo pienso que está principalmente en plataforma como servicio, software como servicio. Al final lo que nos permite es abstraernos un poco del hierro de toda esa gestión y dedicarnos a lo que realmente nos aporta en nuestro negocio, que es ese servicio, esa base de datos, ese correo, ¿vale? Que es lo que realmente estamos usando. La infraestructura que tiene Azure está distribuida en más de 100 data centers, distribuidos en 27 regiones. Estamos hablando de más de 1 millón de servidores, una infraestructura interesante, importante, ¿vale? Pongo también incluyendo China, porque al final China es una región en la que es muy complicado entrar, en la que tiene unos fuertes controles de seguridad y aún ahí tiene presencia Azure, ¿vale? Por las fuertes restricciones que tiene él mismo y las políticas de seguridad que tiene implantadas. Otra de las cosas que nos aporta la nube es que yo estoy pagando únicamente por lo que uso. No necesito tener una infraestructura preparada sin uso, por así decirlo, preparada para el posible crecimiento que pueda tener de aquí a unos meses. Y en el momento que necesito algo, lo cojo, lo pago y cuando dejo de necesitarlo, lo borro con mucha más facilidad. Es perfecto para entornos de desarrollo, por ejemplo. Necesito una máquina rápidamente, necesito una máquina bastante potente, por ejemplo, para hacer un despliegue rápido. La cojo en un momento dado, doy un clic, tengo mi sistema y en el momento que no necesito tener ese coste, pues la borro con la misma facilidad que le he podido crear, ¿vale? Me permite tener un crecimiento ajustado dentro de esto. Pongo que es una facturación transparente. Al final nos están cobrando muy granularmente por todos los servicios que nos dan. Por ejemplo, si yo no quiero un backup de mi máquina virtual, pues no contrato un backup y no lo pago. Me arriesgo a no tener backup, evidentemente, pero no lo pago. Si estoy consumiendo 100 gigas de disco, me cobrarán por 100 gigas de disco. Y si mañana estoy consumiendo 105, pues me cobrarán por 105. Si dejo de consumir 100 y paso a consumir 80, pues me cobrarán por lo que necesito, ¿vale? Realmente es un cambio de mentalidad dentro de la empresa. No es pensar en voy a hacer una inversión, sino voy a hacer un pago por uso. Voy a pagar únicamente por lo que yo necesito. ¿Vale? Aunque estamos hablando de Microsoft Azure, no os penséis que Microsoft Azure se limita a máquinas Windows, a servicios Windows. Tiene grandes acuerdos con otro tipo de proveedores, como puede ser Canonical, SUSE, Red Hat. Son máquinas, podemos tener máquinas Linux, máquinas PHP, no solamente nos limitamos a .NET, tenemos acuerdos con Docker, tenemos servicios Chef, Puppet, que son código abierto, ¿vale? Que típicamente pues, nos podríamos encontrar en otros sistemas, nos los podemos encontrar también aquí, ¿vale? Si no habéis entrado nunca en el panel de administración de Azure, esta sería un poco una ventana clásica, ¿vale? de la administración. Está todo muy estructurado, es bastante intuitivo el manejo. Si queremos crear una máquina, pues le damos al botoncito de más, creamos una máquina, ¿vale? Nos va siguiendo y nos va reportando gráficamente cuáles son los consumos que estamos teniendo y el gasto que estamos haciendo, ¿vale? Como estamos hablando de seguridad, al final necesitamos poder confiar en esta nube pública, porque al final estamos dejando nuestros datos dentro de un sistema que no nos pertenece por sí, ¿vale? Al final esta seguridad nos la está dando Azure con sus propios data centers, no está nunca en un data center que esté compartido con nadie más. Son localizaciones propias que están muy segurizadas, están muy selladas, ¿vale?
tiene fuertes acuerdos con entidades gubernamentales. Al final, el gobierno y sistemas militares es lo que normalmente más seguridad pide, seguridad de la información. Cumple, por supuesto, con normativas 27.000, 27.018, de hecho, es una de las que más estrictas es y lo cumple con todos los data centers. Os dejo ahí un pequeño enlace, ¿vale? Para que, si queréis entrar, os ahí explican un poquito más de seguridad. Tampoco me quiero explayar mucho, ¿vale? Con todo esto. Al final, como estos data centers también necesitan una intervención humana y los humanos también pecamos, ¿vale? Microsoft en este aspecto lo que hace es limitar muchísimo el acceso al personal. Solamente da permisos a las personas que tienen que hacer una actuación, por ejemplo, de mantenimiento. Solamente le da permisos durante esa actuación de mantenimiento. Cuando termina esa actuación, los permisos se revocan, ¿vale? Entonces, nos limitamos un poquito el área de exposición de nuestros datos, ¿vale? Luego también explicaremos un poquito cómo podemos mejorar incluso esta seguridad, ¿vale? Con cifrados, etc. ¿Vale? Microsoft no podía ser de otra manera, también tiene acuerdos con muchas grandes empresas. Pues, he puesto algunas representativas como Cisco, F5, Trend Micro, Checkpoint, Barracuda, Imperva. Son compañías dedicadas a red, dedicadas a seguridad, cuyo core de negocio, pues, por ejemplo, F5 es prácticamente casi únicamente seguridad. Al final, esto lo que nos permite es tener unos equipos orientados a una empresa muy grande, muy grande, en poder usarlos nosotros, poder tener un equipo que no podríamos alcanzar pues, por cuestiones económicas. Al final, los equipos estos no aplican a los entornos que podríamos tener en nuestra casa, nos los están prestando, por así decirlo, ¿vale? Comentaros también, un chascarrillo, el último año Azure invirtió 12.000 millones de dólares en sus infraestructuras. 1.000 millones de esos dólares fueron en cuestiones de seguridad. Ha anunciado que este año está invirtiendo otros 1.000 millones de dólares más en investigación y desarrollo únicamente orientada a la seguridad. Al final es un coste que es bastante importante, ¿vale? Y eso tiene sus resultados, ¿vale? Una vez comentado todo esto, bueno, vamos a hablar un poquito de las amenazas que nos podemos encontrar en el día a día, ¿vale? Mi compañero Naum os va a comentar un poquito más acerca de esto. Hola de nuevo. Como comentaba mi compañero Manuel, os voy a hacer una breve introducción de posibles amenazas que nos podemos encontrar en nuestro día a día, en nuestras infraestructuras y con nuestra información, ¿vale? Y las posibles soluciones que nos aportaría la nube para que estas amenazas se redujesen o las acotáramos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Con algo muy típico que es el robo o la pérdida de información, ¿vale? En un mundo en el que cada vez más personas tienen más dispositivos conectados constantemente, tendremos usuarios que accedan a información constantemente o puedan compartirla simplemente con su smartphone, tablet, su portátil, con un mail, con un pincho que se lleven a la oficina. Entonces, frente a esta posible fuga de información, tenemos varias soluciones que nos puede aportar la nube de Microsoft, ¿vale? También pues tenemos el asunto de accesos externos a la organización que pueden también o bien modificarnos datos, extraernos datos o inyectarnos datos erróneos o malintencionados, ¿vale? Por último, también tendríamos algo que ocurre en nuestro día a día, que es el borrado accidental o intencionado. El intencional hemos comentado que puede ser externo o interno por cualquier motivo, pero el accidental es lo que más nos vamos a encontrar en nuestro día a día. Una llamada a última hora de he borrado todas las nóminas y mañana no cobra nadie, pues eso hará que nos entre el pánico y tener un respaldo como el que nos ofrece Microsoft sería bastante importante, ¿vale? Seguimos adelante con otras amenazas más típicas y que posiblemente conozcáis casos porque ocurren día a día, porque
Es un troyano que no para de evolucionar, que no paran de desarrollar, ¿vale? Son los llamados CryptoLocker o CryptoWolf, ¿vale? Son troyanos enfocados sobre todo a atacar a sistemas operativos Windows, pero yo os puedo decir que hay para otros tipos de sistemas operativos y hacen el mismo daño que hacen a Windows, ¿vale? No está, todo el mundo no está a salvo por tener otro sistema operativo, ¿vale? Entonces, habéis conocido casos que es un troyano que entra en nuestro equipo, se ejecuta con un correo electrónico, como que tenéis en pantalla de correos, que además está bastante bien imitado, y puede ejecutarlo cualquier persona que tenga permisos, y dependiendo de esos permisos nos infectará más o menos, ¿vale? ¿Qué hace? Cifra todos los ficheros que tiene permisos de escritura, nos los cifra, nos deja uno solo a recuperar con una contraseña, la recuperamos, nos enseña que efectivamente ellos tienen la contraseña y que si queremos la global para descifrar todo, debemos pagar. Pagos bastante grandes y encima no por plataformas muy seguras. ¿Vale? Con lo que muchas empresas que han sufrido esto y no han tenido un respaldo, os puedo asegurar que a día de hoy o han cerrado o están muy dañadas, ¿vale? Porque han pedido demasiada información. ¿Vale? Hablando de información, os comento, digamos, pero sí que puede recurrirnos a alguna sanción económica, ¿vale? Que es la protección de datos y el cumplimiento de la legalidad. Os recuerdo que desde mayo del año pasado, por si no lo sabéis, se aplica el Reglamento General de Protección de Datos a nivel de Europa, ¿vale? Y para las agencias nacionales tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Sería el equivalente para las agencias públicas de aquí, de España. ¿Vale? Estas serían las amenazas o, en este último caso, las sanciones que podríamos recurrir de no tener bien salvaguardadas nuestras infraestructuras y nuestros datos, ¿vale? Entonces ya pasaríamos a la parte de soluciones, ¿vale? Las soluciones disponibles que tendríamos y que nos aportaría el cloud, ¿vale? Voy a comenzar explicándoos Cloudberry, ¿vale? Es un software de backup contra diversas nubes públicas, ¿vale? Funciona con multitud de fabricantes, aunque nos vamos a centrar en Azure, porque con Azure es una de las dos nubes con la que disponemos de una restauración muy flexible y ágil de nuestras máquinas y de nuestra información, ¿vale? Nos permitiría en cosa de 5 clics levantar una máquina que tenemos on-premise en la nube y empezar a trabajar con ella. No tendríamos que salvar el disco duro, subirlo a una nube, montar la máquina, presentárselo, no. 2 clics y tendríamos levantada nuestra máquina en cuestión de segundos. ¿Vale? Cloudberry funciona con sistemas operativos de escritorio, tanto Windows como Mac, ¿vale? Con Linux funciona, pero no con interfaz gráfico, ¿vale? Advertidos. También funciona con casi todos los Windows Server, Windows Server desde 2003 hasta el actual 2012 R2, ¿vale? Con la próxima versión de 2016 que está ya saliendo. Como iba diciendo, ¿vale? También está disponible para todas las versiones de Windows Server, posiblemente también está la de 2016. Tenemos también SQL Servers, Exchange y para algunos clientes para sistemas NAS, ¿vale? Que nos permitirían siempre conectar nuestros clientes de escritorio, servidores, servicios como son el Exchange y el SQL y nuestros dispositivos de NAS a la nube, ¿vale? Para volcar nuestras copias y nuestra información, vamos. ¿Vale? ¿Por qué Cloudberry y no otro software? ¿Vale? Como comentábamos, funciona con gran cantidad de nubes para almacenar información. Si ya dispones de una nube que estás ahora en funcionamiento, te permitiría seguir trabajando con ella para almacenar la información y aparte te permitiría continuar tu negocio en Azure con un par de clics, ¿vale? Asegurándote que todo lo que tengas on-premise está asegurado en todas las nubes que tú quieras y que tienes una posibilidad de restauración rápida y ágil, ¿vale? Entonces, si me permitís, os vamos a hacer una demo, ¿vale? De cómo funciona este software. ¿Vale? El software es este que vemos aquí, que es Cloudberry Backup, ¿vale? Como veis, en la primera ya presentación del software ya nos está enseñando que tenemos la recuperación de máquinas frente a desastres contra Azure,
¿vale? Vale, lo primero que nos pide es nuestra cuenta del software. Vale, hacemos login en ella. Vale, este certificado, intentamos. Vale, y este es el interfaz, ¿vale? Que muestra nuestra aplicación, nada más levantarla. Aquí podemos ver un resumen, si tuviéramos algún plan, que no tenemos ningún plan configurado, ni ninguno que se haya ejecutado últimamente para tener un reporte, ¿vale? Sí que veréis aquí el Storage Account, que en este caso nosotros lo tenemos en Azure, ¿vale? Y aquí, como os digo, aquí podríamos agregar cualquier tipo de alojamiento, tanto de cloud como de local de la máquina, ¿vale? Aquí podríamos seleccionar cualquier disco o partición y podríamos también almacenar en local, ¿vale? O en alguna unidad compartida que tuvieseis en local. O sea que no solo nos puede gestionar contra la nube, sino que también podemos gestionar cosas en local. ¿Vale? Vale, vamos a hacer un plan de backup, ¿vale? De bare metal, en el que haríamos una copia completa de nuestra máquina. Os voy a enseñar simplemente el asistente sin completar el backup porque nos llevaría bastante tiempo, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar cómo funciona el plan de backup de una imagen completa basada en bare metal para luego restaurarla en una nube Azure y luego haremos el mismo plan pero solo para unos directorios y ficheros, ¿vale? Para una copia de seguridad de forma granular y una restauración granular, ¿vale? Pues aquí, como vemos, tendríamos los almacenamientos disponibles en el primer paso, en el que nosotros seleccionaríamos dónde queremos dejar nuestra copia. Nosotros tenemos aquí nuestra nube, el siguiente, el nombre de backup que queremos darle, vamos a dejar este por defecto, ¿vale? La opción de salvar el plan de backup en el storage también es bueno, más que nada, pues si hemos hecho ya un plan de backup y lo queremos para otras máquinas, esto nos guardaría el plan y con volcar ese plan en otros clientes no tenemos que estar configurando siempre lo mismo, ¿vale? Siguiente, ¿vale? Aquí seleccionaríamos las particiones que queremos de nuestro disco. En este caso lo que vamos a hacer es decirle que nos coja todo absolutamente, ¿vale? Y le damos a siguiente. Vale, aquí nos dice si queremos excluir algunos ficheros o directorios, el nivel de bloque, de backup y demás, ¿vale? Dejamos las opciones por defecto y damos siguiente. Cloudberry ya tiene compresión, ¿vale? Pero nos da la opción de habilitar aún más compresión. Le costará más, pero ocuparemos menos espacio, eso ya sabe. También tenemos el posible de ponerle un cifrado, ¿vale? Soporta los siguientes cifrados, ¿vale? Y deberíamos establecerle un password, ¿vale? Este password nos lo pedirá siempre para la restauración, con lo cual es importante no perderlo ni olvidarlo, ¿vale? En la siguiente tenemos las políticas de retención, ¿vale? Por defecto creo que guarda 3 versiones por fichero, sí, ¿vale? Entonces, esto siempre es editable, podemos poner más versiones, las que queramos, ¿vale? También podemos poner retenciones de borrado, que nos conserve ficheros o directorios, incluso particiones que se han borrado en X tiempo, ¿vale? Vamos a dejarlo por defecto, seguimos adelante. Aquí es el esquema, ¿vale? De cuándo se van a ejecutar. Vamos a dejarlo en no ejecutarlo manualmente, podríamos ver periodicidad, recurrente y sobre todo la última opción que es parar pasadas X horas, más que nada porque si no se completa, que no nos sature el canut de la oficina y deja a todo el mundo sin internet, ¿vale? Por último, esquematizar también el full backup cuando se van a hacer los backups completos, ¿vale? Estos serán los que más tiempo lleven y los que más demoren la tarea, ¿vale? En el siguiente tendríamos la posibilidad de ejecutar scripts pre y post backup, ¿vale? Por si queremos mapear, por ejemplo, una unidad y luego quitarla, pues lo podríamos hacer con scripts, ¿vale? Y por último, las notificaciones de cuando se ejecuta la copia, si ha fallado, si no, incluso la posibilidad de meterlos en los eventos de Windows, ¿vale? Para tenerlo en el visor de eventos por si queremos tenerlo todo de forma centralizada y no tener que estar revisando el correo, ¿vale? Este sería el plan, ¿vale? No vamos a guardarlo ni a ejecutarlo porque, como os digo, nos demoraría demasiado tiempo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es un plan normal, ¿vale? De ficheros.
¿vale? Sería el icono de pues la interfaz y las opciones son prácticamente las mismas, ¿vale? Poner, establecer el nombre y demás. Aquí las opciones que incorpora, esto no aparece en el otro asistente, más que nada porque no las aplica, pues no las necesitas en la colección de imagen completa. Está el acceso de directorios, por ejemplo, usar el shadow copy siempre es una buena opción por si alguien se nos ha dejado un fichero abierto, ¿vale? Pulsamos siguiente y le decimos que queremos copiar, ¿vale? En este caso nos hemos preparado un directorio en el escritorio que es test, ¿vale? Siguiente, vamos a decirle que nos haga de todo lo seleccionado. Aquí hay diversas opciones para excluir por tipo, tamaño y demás. Y algo bastante importante que es no copiar ficheros del sistema que nos van a ocupar espacio y no nos van a servir en una posible restauración, ¿vale? Siguiente, lo mismo es. Esto aparecía también en Baremeta, que es la encriptación y la compresión, ¿vale? Las políticas de retención y de versiones, como decíamos en la anterior, ¿vale? Vamos a dejar las que vienen por defecto. El esquema de realización de las copias, ¿vale? Diario y demás, como hemos dicho, recurrente, y una opción que no veíamos en Baremetal, que es en tiempo real, ¿vale? Que lo que modifique yo físicamente en este directorio que tenga el Cloudberry, coja y directamente lo suba a la nube, ¿vale? Vamos a dejar que no ejecute. Las siguientes son las de los scripts, como he dicho, el de pre y post backup, ¿vale? Lo mismo. Y las notificaciones, ¿vale? Este sería nuestro plan, ¿vale? Lo que vamos a decirle es que lo ejecute ya. Y cuestión de unos minutos debería terminarlo. No tiene mucho contenido el directorio, son simples TXTs, por lo cual no debería demorar mucho. Como habéis visto, una de las opciones más importantes a nivel de seguridad es que nos permite encriptar los datos en origen. Es decir, nosotros cuando subimos la información a una nube, ya está encriptada. Aunque alguien pudiese acceder a esa información que está almacenada dentro de ese almacenamiento en nube, no podría hacer nada con él. No podrían recuperar una información que está encriptada. Vale, ya tenemos nuestro primer backup, ¿vale? Y ahora ya podríamos ver el historial de cuándo se han ejecutado, ¿vale? Cómo han ido y demás, toda la información, cuándo han empezado, cuándo han terminado, la duración, un histórico, ¿vale? Podemos filtrar por planes, ficheros, de los planes que queremos, todos, por periodos, tenéis un montón e incluso podéis exportarlos, ¿vale? También podemos ver lo que ha almacenado en la nube, ¿vale? Que lo podemos ver con el Backup Storage o bien con la aplicación, otra aplicación que tiene Cloudberry que se llama Cloudberry Explorer for Azure, ¿vale? Entonces aquí veremos nuestro contenedor, nuestra copia y todo el directorio que nos ha guardado, ¿vale? En este caso, hasta test backup, donde tenemos nuestros test txt, ¿vale? Aquí podríamos directamente borrarlos, renombrarlos, abrirlos si quisiésemos, ¿vale? Simplemente es un explorador, como abrirnos una carpeta que apuntase a la nube y viésemos su contenido, ¿vale? A la hora de restaurar es simplemente lo mismo, es el mismo asistente, ¿vale? Que tenemos aquí el botón y nos genera un plan de restauración, ¿vale? Nos diría de dónde queremos el origen, si queremos ejecutarlo solo una vez o si es algo recurrente, marcarlo, ¿vale? Siguiente. Y las versiones que queremos. Como os hemos comentado, guardamos 3 versiones por fichero y podríamos ejecutar cualquiera de esas 3, ¿vale? Si le decimos a siguiente, tendríamos ya que seleccionar el fichero en concreto, siguiente, y nos lo volcaría o en producción, o en otro directorio, o incluso en otra nube que queramos nosotros, ¿vale? Y esto sería la solución que nos aportaría Cloudberry contra Azure, ¿vale? Ahora os dejo de nuevo con mi compañero Manuel, que os contará más soluciones para las posibles amenazas que os hemos dicho. Vale, pues
A ver, otras soluciones que nos puede aportar, esto es una solución en la que nos ha comentado Novo, que está basada en cloud. Utilizamos el cloud para poder dar esta solución, ¿vale? Pero tenemos otras soluciones en nube, en Azure, que son propias de Azure, ¿vale? Por ejemplo, las máquinas virtuales o los datos que están subidos dentro de Azure, aparte de estar cifrados en origen, como hemos visto mediante Cloudberry, también se pueden cifrar dentro del propio almacenamiento. Es decir, podemos coger un bloc de datos, un sistema de almacenamiento de Azure y marcar ese cifrado, ¿vale? Para los servicios, por ejemplo, de bases de datos como servicio del Platform as a Service, en caso de SQL, podemos también cifrar en caliente la información. Esto se llama Transparent Data Encryption. El sistema, el servidor, lo que hace es, cuando va a guardar en disco esa información, la cifra, y cuando la está leyendo la descifra, ¿vale? Tenemos otras soluciones que nos aportan, que sería, por ejemplo, pues hay un servicio que es de autenticación de factores múltiples. Esto nos permite a cualquier aplicación que hayamos desarrollado nosotros, nos da una API para poder utilizarlo, y nos permite pues, autenticarnos contra esa aplicación, contra la que tengamos en Azure, contra la que hemos hecho nosotros, mediante un SMS, una llamada telefónica, una aplicación que podamos tener en el móvil. Si os habéis metido alguna vez, tenéis licencias por volumen de Microsoft, sabéis que cuando entráis en el panel de licencias os aparece un mensaje, os manda un mensaje al SMS, y os manda un SMS al móvil y tenéis que poner ese código, ¿vale? Pues sería esto mismo implementado en otras aplicaciones. Tenemos una aplicación que es Azure Information Protection. Para los que conocieseis Data Leak Prevention, es algo similar, ¿vale? Esto nos permite limitar la cantidad de accesos que podemos tener a unos documentos, ¿vale? Está muy unido a Office 365. Al final lo que hacemos con esto es, cogemos un documento y solamente le damos permisos a unos determinados usuarios dentro de ese documento. La ventaja de todo esto no es simplemente poner una contraseña como podemos hacer habitualmente, sino que la ventaja es que, por ejemplo, si esta persona a futuro se va de la empresa, por poner, podemos revocarle los permisos y aunque tuviese el fichero de texto, no podría volver a abrirlo, ¿vale? Porque ya no tendría esos permisos dentro de ese documento, dentro de documentos, ¿vale? También nos permite tener un aviso frente a un intento de acceso, es decir, si alguien ha intentado acceder, alguien que no está autorizado ha intentado acceder a este documento, podemos ver, tenemos un reporte de ese acceso, ¿vale? También podemos tener un seguimiento, pues nos muestra un mapa muy gráfico, muy visual, donde nos dice dónde ha sido accedido ese documento, ¿vale? Tenemos otra aplicación, otra serie de servicios llamado Operations Management Suite. Esto es un conjunto de servicios que se aportan desde Cloud, desde la nube de Azure, pero está más pensado, aunque también funciona con Azure, está más pensado para nuestra infraestructura on-premise, ¿vale? Nos puede servir, por ejemplo, cuando tenemos un entorno híbrido o si solo tenemos una infraestructura on-premise o si solo tenemos una infraestructura en Azure, pero principalmente está orientado sobre todo a infraestructura on-premise porque para Azure tenemos otro producto un poco más potente que veremos un poquito más adelante, ¿vale? Estos servicios se dividen en análisis de log, automatización y control, recuperación de desastres y cumplimiento de seguridad, ¿vale? El servicio de análisis de log nos permite recoger los logs de nuestras aplicaciones y de nuestros sistemas operativos, unificarlos dentro de un único punto, analizarlos y mostrarnos de una manera gráfica si hay algún problema con nuestra aplicación, ¿vale? Un problema con la aplicación así o con un fallo de seguridad que podamos tener, ¿vale? Control de automatización. Esto está basado en lo que Azure llama runbooks. Nos permite automatizar tareas recurrentes y hacerlas más seguras. Al final, si estamos haciendo varias veces la misma tarea, si la hacemos manualmente es complicado hacer siempre los mismos pasos. De esta manera,
automatizamos una tarea, pues por ejemplo un despliegue de una actualización, se me ocurren algunas otras opciones, ¿vale? Que nos permite mejorar ese procedimiento, hacerlo más seguro y evitar que podamos cometer errores, ¿vale? El servicio de Disaster Recovery nos permite tener un backup de nuestra infraestructura on-premise dentro de Azure. Es algo parecido a lo que hemos visto con Cloudberry. Nos permite coger la máquina completa, guardarla dentro de un almacenamiento dentro de Azure y en un momento dado, si por lo que sea tenemos un desastre dentro de nuestra infraestructura, podemos incluso desplegar una máquina virtual dentro de Azure de una forma muy rápida con el almacenamiento que teníamos replicado de nuestra infraestructura on-premise, ¿vale? Tenemos nuestro centro de recuperación de desastres montado muy rápidamente y muy fácilmente, ¿vale? La parte de cumplimiento y seguridad lo que hace es analizar el estado de las máquinas. Conectamos a esas máquinas mediante un pequeño agente instalado, ¿vale?, que nos analiza el estado de esa máquina, si tenemos o no tenemos un firewall instalado, si tenemos la encriptación de discos activada, si tenemos las últimas actualizaciones disponibles, ¿vale? Y lo vemos de una forma unificada y muy gráfica, ¿vale? Os decía que esta anterior solución está muy orientada a on-premise porque para las soluciones en nube, para el despliegue de infraestructura como servicio que nos da Azure, tenemos un Azure Security Center. Esta es la solución que nos aporta Azure, la más completa para esta serie de aplicaciones, ¿vale? Nos hace algo parecido, pero un poquito más avanzado, ¿vale? Nos da recomendaciones de seguridad, nos analiza lo mismo si tenemos actualizaciones, si tenemos un antivirus instalado, si tenemos un firewall instalado y configurado. Nos permite inspeccionar también sistemas Linux, como os comentaba, no es solo una nube de Microsoft, también se puede mirar las actualizaciones de unos sistemas Linux que podamos tener instalados en nuestro cloud. Nos permite también inspeccionar las bases de datos, la base de datos SQL como servicio, tanto el servidor como la base de datos que hayamos desplegado, ¿vale? Y no solamente nos permite analizar el estado y nos da recomendaciones, sino también nos permite detectar y cortar ataques que podamos tener, por ejemplo, un SQL injection, ¿vale?, que nos puedan estar haciendo a nuestra base de datos. Como esto es un servicio que nos ha parecido interesante, si os parece, os lo mostramos rápidamente. Tampoco tenemos mucho tiempo, ¿vale? Hemos desplegado un pequeño entorno dentro de Azure, está compuesto por cuatro máquinas virtuales, 2 Linux y 2 Windows, y un servicio de base de datos, ¿vale? Pues aquí más o menos un poquito, pues tenemos una maquinita, otra máquina por aquí, otra por aquí, ¿vale? Una base de datos, esta por aquí arriba, ¿vale? Estas dos, por aquí abajo, ¿vale? Abrimos una consola de Security Center. Esto sería, nos enseña un pequeño resumen, ¿vale?, de cómo se encuentra, ¿vale? Ya veis que muy bien de todo, no lo hemos hecho, tenemos mucho rojo por aquí en medio, pero bueno. Vale, ¿qué podemos activar dentro de Security Center? Podemos activar dentro de nuestra suscripción, podemos activar granularmente qué es lo que queremos que nos analice. Pues, por ejemplo, si nuestro sistema está a último nivel de actualización o no. Como os comentaba, tanto Windows como Linux. Si tenemos una vulnerabilidad dentro del sistema operativo. Si tenemos una protección de antivirus. Antivirus IDS Firewall, ¿vale? Si tenemos la encriptación de disco activada o no dentro del sistema operativo. Estamos analizando dentro de la máquina si el disco duro CDE está activado o no, ¿vale? Todo esto sin ningún agente en principio, ¿vale? Porque al final el único agente sería el equivalente a esas tools que mete Azure, ¿vale? Si tenemos o no aplicaciones firewall para web, ¿vale? Un firewall de aplicación para web que tenemos delante de nuestras aplicaciones web. Luego veremos un poquito más adelante esto, ¿vale?
si tenemos un firewall más avanzado, un IDS, delante de nuestras máquinas. Si tenemos una encriptación de disco, lo que os comentaba antes, de una encriptación del sistema de almacenamiento donde están los discos duros de nuestras máquinas virtuales, lo que nos sería nuestro data store. ¿Vale? Dentro de la parte de SQL, del SQL como servicio, podríamos analizar si estamos teniendo algún ataque, si hay alguna mejora en seguridad de configuración que podemos hacer o si estamos teniendo algún ataque. ¿Vale? Y, os comentaba también antes, la encriptación transparente, el TDE, encriptación transparente de la información, si está activada o no. ¿Vale? De todas estas notificaciones, podemos recibir correos en las cuentas que nosotros decidamos. Yo solamente he puesto la mía, bueno, podríamos decidir, incluso podemos poner un contacto telefónico. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, por entrar un poquito más en detalle, os comento así rápidamente, ¿vale? Pues, por ejemplo, dentro de nuestras 4 máquinas virtuales, vemos que una sí que tiene una protección, hay otra que no, ¿vale? Nos permite de una forma muy rápida instalar en esta máquina que son Windows, instalar un endpoint protección. ¿Vale? Ya nos da la opción de hacerlo con 2 fabricantes diferentes, propia de Microsoft, que sería un endpoint de Microsoft, y veis que rápidamente, mediante un par de clics, pues podemos configurar esa protección, ¿vale? Programar una tarea programada que nos escanee el sistema. Bueno, ¿vale? Él por debajo va instalando ese endpoint protección. ¿Vale? Podemos ver de una forma centralizada pues algo parecido a lo que tendríamos con nuestro WSUS si tenemos o no nuestras últimas actualizaciones en seguridad. Si tenemos alguna vulnerabilidad. Perdón, esto es aquí. Nos enseñaría todos los paquetes que nos quedan por actualizar dentro de esta máquina. Ahora esta la hemos dejado sin actualizar IDE para que se vean pues, todos los paquetes de seguridad que podríamos tener al estilo de, como os decía, nuestro WSUS. ¿Vale? Bueno, os podría dar más información. En el caso de la red, por ejemplo, también por ver un poquito más opciones, nos permitiría instalar, nos dice que no tenemos ningún firewall de aplicación puesto por delante. ¿Vale? Por ejemplo, dentro de esta máquina podríamos directamente, igual que hemos hecho antes instalando un endpoint, podremos directamente poner un IDS de una serie de virtual appliances de aplicaciones ya predefinidas, prepaquetizadas, que nos dan una serie de fabricantes. ¿Vale? Simplemente sería seleccionarlo, lo instalaría y lo pondría delante. ¿Vale? Son aplicaciones, colaboraciones que tiene Microsoft con esta serie de fabricantes que nos permiten tener esas aplicaciones de una forma muy rápida, muy cómoda. Por ejemplo, podríamos tener dentro de SQL, podemos auditar nuestro servidor y nuestra base de datos. Esa parte de servidor que nos ha dejado Azure. Vemos, ya ha terminado de instalar el endpoint, ¿vale? Podemos, por ejemplo, desde aquí activar el Transparent Data Encryption. No está activado. ¿Vale? Es tan sencillo como activar y salvar. Aquí vemos que va encriptando por debajo. Es una base de datos que puede estar en producción, está en este caso no, pero podría estar en producción, no hay una pérdida de datos. Él lo que hace es encripta estos datos con una clave pública que está asociada al servidor donde está. Esa clave pública, Microsoft Azure la va rotando cada 90 días automáticamente. De forma que si por lo que sea tiene algún problema, alguna fuga de información ellos mismos, pues en 90 días tendríamos la base de datos securizada. ¿Vale? Nos permite de la misma manera, pues, por ejemplo, dentro de este almacenamiento, de este blob de datos,
nos permite cifrar también esa información. De la misma manera que hemos activado otro, habilitamos y salvamos. No hay tampoco pérdida de información, nada por el estilo. ¿Vale? Podemos, por ejemplo, activar una auditoría de seguridad dentro de nuestra base de datos o de nuestro servidor. ¿Vale? A nivel global, si tenemos varias bases de datos, hablando siempre de base de datos como plataforma como servicio, como un servicio de Azure SQL. ¿Vale? Podemos simplemente activarlo. Nos va guardando todos los eventos o los que nosotros elijamos. Pues, por ejemplo, los login a la base de datos, la gestión de transacciones, ¿vale? Procedimientos almacenados, todas las consultas SQL. Vamos a ver. Incluso podemos activar esa detección de amenazas. Un SQL injection, algún login inesperado, por ejemplo, si estamos viendo un ataque de fuerza bruta, ¿vale? Por fuerza bruta de login. Activamos y ya está. ¿Vale? En el caso de las aplicaciones, pues da la casualidad que en esta máquina virtual tenemos una aplicación web levantada. Ya nos está recomendando, o sea, el sistema ya ha detectado que está esa aplicación web, que está sobre esta dirección IP, y nos recomienda que instalemos un firewall de aplicación, pues al estilo del IDS que instalábamos antes, pero hecho específicamente para soluciones web. ¿Vale? Lo mismo, son soluciones ya prepaquetizadas, fáciles, rápidas de desplegar y fáciles de utilizar, que nos permiten dar un poquito más de seguridad a nuestras aplicaciones dentro de la nube. ¿Vale? Todos estos reportes, aquí los vemos de una forma más o menos sencilla, más o menos reducida, ¿vale? Muy condensada, pero podemos incluso exportarlos, asociarlos directamente a un Power BI. Si conocéis la herramienta Power BI, tengo aquí abierta ya para que sea más rápido, ¿vale? Nos permitiría coger en vivo todos estos datos que nos da, todas estas recomendaciones pendientes, qué tipo de recomendaciones nos dan, ¿vale? Es un sistema vivo, es un sistema interactivo, ¿vale? Podemos clicar y ver, por ejemplo, en qué máquinas nos lo está proponiendo, este tipo de recomendación, ¿vale? Vamos a ver un poquito nuestros datos de una forma más cómoda y más gráfica, ¿vale? Y más completa, ¿vale? Bueno, pues más o menos espero que os haya quedado más o menos claro. Nos hemos ido un poquito de tiempo, ya perdonaréis, porque creo que hablo demasiado. Vamos a recoger todas las consultas que nos hayáis hecho, ¿vale? Os dejamos 5 minutitos, si os parece, o si queréis alguna consulta más, si nos queréis dejar por el chat, la recogeremos y, aunque no podamos hacerlo ahora así sobre la marcha, os las mandaremos por correo, ¿vale? De la misma forma también, cuando terminemos el webinar, si os parece, también nos gustaría lanzaros una pequeña encuesta muy rápida, ¿vale? Sobre qué os ha parecido como forma global este webinar, también para que nos deis vuestro feedback y podamos mejorar, ¿vale? Todo es mejorable. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hablamos. Hasta luego.